Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar cómo tiene que ser una dieta blanda para vuestro perro. Muy posiblemente una dieta que deberéis dar en perros que hayan padecido o estén padeciendo todavía las secuelas de una diarrea. En el vídeo os lo cuento todo. Causas de una diarrea hay muchas. En los perros hay muchísimas. Presencia de parásitos, enfermedades bacterianas, estrés, enfermedades víricas, moquillo, parvovirus, etc. Intoxicaciones, un perro que ha comido chocolate, perro que ha comido cebolla, lo que queráis. Alergias alimentarias, es decir, un animal que por ejemplo sea intolerante al gluten, pues nos va de forma continua a generar una diarrea. Todas las diarreas pues tienen un tratamiento. En este vídeo os pongo cómo se debe o cómo debéis, tratar toda diarrea que en la mayoría de casos va a ir acompañada de vómito. Normalmente vómito y diarrea van, como digo yo, cogidos de la mano. ¿Por qué? Porque ambos son dos procesos que están causados en la mayoría de ocasiones por una gastroenteritis. Pero después de aplicar ese tratamiento llega la última fase, que el animal pues ya ha respondido, ya vemos que ya no vomita, lo hemos rehidratado bastante bien, le hemos dado un protector gástrico como el omeprazol para que el problema no vaya más, le hemos dado un antibiótico como la amoxicilina u otro antibiótico, o le hemos desparasitado, etcétera, etcétera. Y llega un momento que tenemos que reiniciar la alimentación del perro. ¿Cómo tiene que ser pues la alimentación? ¿Cómo tiene que ser esa dieta que vamos a llamar dieta blanda para nuestro perro? Pues primero y principal, la dieta blanda tiene que ser siempre, pero siempre con bajo contenido en grasas, y a ser posible casi ninguno. Es muy difícil que no tenga alguno, ya por la propia composición de los alimentos, pero como veréis, que os comentaré después los mejores alimentos que podemos dar, tiene que ser una dieta que tenga muy poquita grasa. Segunda y principal, debe ser una dieta que carezca de sustancias irritantes. Cuando hablamos de sustancias irritantes, pues por ejemplo, lógicamente no debe contener sal, no debe contener, y esto es muy importante, ningún tipo de especia. Si sabemos que nuestro perro tiene algún tipo de intolerancia, por ejemplo al gluten, pues intentaremos no darle en la dieta, como es lógico, ninguna fuente de gluten, no daremos por ejemplo arroz, etcétera, etcétera, todo esto fuera. No vamos a dar nunca productos que ya de por sí puedan sentar mal, aunque nosotros pensemos que no. De entrada, fuera lácteos, especialmente lácteos con lactosa, completamente fuera. Debemos también dar los alimentos en la plancha vuelta y vuelta o directamente hervidos, sin añadirles aceite, que esto es algo que la gente dice, es que está muy soso, le echo un chorrito de aceite. No, el perro no somos nosotros, a nosotros nos puede sentar bien en un momento dado, pero el aceite en esta situación concreta, luego tiene muchos beneficios el aceite, pero en estos momentos no. ¿Qué alimentos debemos incluir en una dieta blanda? Pues básicamente, como fuentes de proteína, la carne de pollo, la carne de pavo, la carne de conejo, que muchas veces la gente se olvida de ella y es fantástica, lógicamente con el mínimo contenido posible en huesos, y todo lo que sea pescado blanco. Fijaros que digo pescado blanco, no digo pescados azules, porque el pescado azul ya consideramos casi cualquier veterinario que tiene exceso de grasa, y no nos interesa, como os he dicho antes, que el páncreas haga absolutamente nada. ¿Qué vegetales tiene que llevar esta dieta? Pues tampoco os penséis que hay que hacer muchas virguerías, que decimos aquí en España. Calabaza hervida, patata hervida, nabo hervido, y si queréis, porque tiene una muy buena cantidad de pectina, manzana hervida. Otro alimento que nos va a sentar muy bien para el perro con
para incluir una dieta blanda, que suele estar ligada a perros con diarrea, pues va a ser el arroz. Normalmente empezamos dando en cualquier dieta blanda, antes incluso de darla, el agua de arroz, pero luego un poquito de arroz hervido, no mucho, porque hay animales que no toleran bien el arroz. Y luego, yo considero que en cualquier animal que sale de una diarrea y que se le está dando una dieta blanda, es muy conveniente darle al mismo tiempo algún probiótico. ¿Y qué proporciones tiene que tener esta dieta blanda? Pues de todo lo que os he comentado, pescado, carne, vegetales y demás, el 70% tienen que ser pescados o carne, el 70%. Y el 30% restante, los purés de zanahoria, de patata, de nabo, de manzana, etc. ¿Y cómo damos esta dieta blanda? ¿En cuántas veces tenemos que dar esta alimentación? Pues la dieta blanda no conviene que le preparéis ahí el santo puchero y que el animal se coma de atracón todo lo que tenga que comerse. No, esto no es la manera. Tenéis que calcular lo que el animal, en función de su peso, comía antes de ponerse en malo, le calculáis el mismo peso de dieta blanda y repartís, y esto es muy importante, como mínimo esta dieta blanda en 4 veces. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues yo considero que como mínimo la dieta blanda tiene que estar 48 horas dándose. Y ya a las 48 horas ya puedes ir combinando, no de golpe ni mucho menos, pues mitad de dieta blanda con o 75% de dieta blanda, 25% de pienso o croqueta, 50% y ya luego ya, si queréis, directamente ya el pienso. Y esto es todo lo que os tenía que contar. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis y aquí un vídeo más para que lo veáis si os interesa. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, cuidaros.